porque constantemente estamos investigando de cómo podemos protegernos. Los últimos estudios científicos hablan de que es muy importante tener ventilados aquellos lugares que son excesivamente cerrados. Y aquí una demostración de cómo lo podemos hacer. ¿Cómo tener un ambiente más saludable, libre de virus como el COVID-19? En nuestras casas, en los comercios, oficinas, en los buses del transporte público y en otros espacios, esto es posible. Especialistas señalan que se debe prestar atención al nivel de humedad y temperatura en los lugares cerrados. Si el aire es demasiado seco, es necesario colocar un vaso de agua o unas plantas de interior que ayudan a garantizar un buen aire en la habitación, o bien comprar un humidificador doméstico. Recordemos que un ambiente seco reseca las mucosas, por lo que al organismo le dificulta eliminar las partículas de polvo, bacterias y virus inhalados. Como resultado, la persona puede enfermarse más rápidamente. La humedad tampoco debe ser tan alta. Si la humedad se condensa en las paredes, aparecen los mohos, que es contraproducente para las personas alérgicas, asmáticas o con enfermedades pulmonares. Las esporas del moho pueden convertirse en un verdadero problema. Después de cocinar o ducharse, es importante la ventilación. Se deben abrir las ventanas de par en par a la vez, así la humedad se transporta al exterior más rápidamente. Se recomienda ventilar 3 veces al día todos los espacios cerrados como oficinas, automóviles, casas, escuelas y transporte público. Abrir no solo ventanas, también puertas entre habitaciones, en invierno de entre 3 o 4 minutos y en verano unos 15 minutos. Finalmente, la recomendación, aparte de utilizar la mascarilla, alcohol y practicar el distanciamiento, la idea es permanecer más tiempo al aire libre o con la aireación correcta de todos los ambientes. Con 15 y es siempre muy importante, Roberto, Amalia, hablar un poco de esos cuidados que hay que mantener y que no hay que olvidar, porque parece, y escucho mucho este comentario, también para toda la teleaudiencia evidentemente, escucho mucho este comentario de a medida que aumentan los casos parece que nos relajamos y nos olvidamos de todas aquellas cosas que nos dijeron desde un primer momento que funcionaban. Entonces, exactamente. Y sobre todo el tema del uso de las mascarillas, los tapabocas que funcionan y los que no. Vos sos profesora, o sea, rápidamente si te digo, ¿qué haces con tu hijo, con tu mamá? Para protegernos. Sí. Y tapabocas ahora compramos el K95, por ejemplo, ¿verdad? Sí. El alcohol que no puede faltar en ningún lugar de la casa ahora y tampoco en el vehículo, ¿verdad? Que muchos igualmente ya relativizan esa situación. Pero ¿verdad? lo que dice Violeta, uno va, al inicio de la pandemia tenías pero absolutamente todo en supermercados, cooperativas, donde sea. Hoy, si nos falta el papel, falta el gel o de alguna manera el alcohol, o sea, ya no se ajusta el círculo, yo nomás tengo esa impresión. O no hay agua, por ejemplo, ¿verdad? Sí, también pasa. Son 10 los puntos según los especialistas de 2 instituciones que creo que pueden ser básicamente las referentes cuando hablamos de COVID. Por un lado, la Organización Mundial de la Salud y por el otro también el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, que arman básicamente una lista de 10 puntos que no hay que perder de vista. Primero y principal, el uso de mascarillas, ¿verdad? El uso de tapabocas, que es una constante, porque por un lado controla las microgotas, los aerosoles que salen de una persona y también disminuye el riesgo de que nos contagiemos porque evita que, por supuesto, ingresen hacia nuestra área de nariz, boca, mentón, para evitar, por supuesto, contagiarnos de esa manera. Ese es el primer y principal tip, creo yo, y el que más utilizamos actualmente, ¿verdad? Ya el otro día hablábamos también un poco de las diferentes clases de tapabocas y la efectividad de los mismos. Vamos al segundo punto que no tenemos que perder de vista, el distanciamiento social. Sobre todo, Amalia y Roberto, ahora que vamos a entrar al frío nuevamente y la gente como que se pega un poquitito más, porque en el calor, y eso es lo que explican, ¿verdad? En el calor como que nos separamos más, porque bueno, no es necesariamente cómoda la sensación del sudor y otros elementos más. Lo que hace el distanciamiento social es que no nos alcancen las microgotas y por ende evitamos la multiplicación del virus. El punto número 3 y el cuarto también van muy ligados y vamos a compartir acá. El lavado constante de manos, lo que decíamos,
Esto tiene que ser cuando vamos a salir de casa, cuando volvemos a la casa, cuando llegamos a un lugar, subimos al vehículo, el alcohol, siempre tener a mano, porque el contacto permanente de la mano con las diferentes partes del cuerpo hacen que esto evidentemente se pueda ir replicando y vayamos poniendo básicamente tanto el virus del COVID como otros patógenos en diferentes partes, incluyendo nuestras áreas sensibles. El tercer punto, ventilar los ambientes. Hoy por hoy la ventana abierta, la puerta abierta es más que importante cuando vamos en el colectivo, cuando estamos en casa, cuando vamos a la oficina. Tal vez es sumamente importante que se haga ese recambio de aire en espacios cerrados e incluso esta recomendación ahora dejó un poco de lado la de desinfectar todos los ambientes, ¿verdad? De uso común tal vez, para que se recambie ese aire, ¿verdad? Bueno, cuarto punto. Vamos al quinto ahora. Vamos a compartir también la vacuna contra el COVID-19, y acá hay una cuestión, ¿verdad? En nuestro país todavía es muy escasa la cantidad, pero es una recomendación a nivel mundial, y atendiendo también que hay un movimiento muy fuerte antivacuna y eso no se puede evitar. Por un lado, los inmunizantes autorizados elevan la protección de la persona, si bien no se impiden un 100% la contracción del virus, sí eleva la protección. Y por otra parte, ya estamos viendo esto en Israel, en Estados Unidos también, personas completamente vacunadas ya no necesitan utilizar la mascarilla al aire libre, o al menos cuando se completa una inmunidad de rebaño propiamente. Seguimos con más consejos. Estos son sobre todo medidas que nos sirven desde ahora y seguramente en unos meses más también, tanto para el COVID como para otras enfermedades. Aislamiento preventivo ante cualquier síntoma. Hay mucha gente que al tener algún síntoma dice, no me siento bien, voy a ir nomás igual a trabajar. No, cuando hay fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, dolor de cabeza, dolor muscular, diarrea, vómito, es más, le sumaría yo a esta lista también la pérdida del olfato o del gusto. Ya nosotros tenemos que decir, Amalia, hay que quedar nomás ya en casa, ¿verdad? Y por lo menos 10 días, porque ahora incluso se habla de 14. Yo creo que de todo lo que venimos analizando contigo, Violeta, este es el punto más importante. ¿Por qué? Porque queremos minimizar esos síntomas muchas veces y decir, no es COVID, ¿verdad? Y posiblemente es y estamos contagiando, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que tomar conciencia. Acá, ante todo, porque viste que genera no confusión, sino tenemos un montón de datos en la cabeza, y hace poco yo le preguntaba a Fusilo y me decía que inexcusablemente uno tiene que hacer esa inversión familiar del oxímetro. Sí. ¿Por también, qué? Porque si te pones esto, puede ser que sí, que no, pero cuando mide 95 para abajo, ahí ya tenés que atropellar nomás cualquier centro asistencial. ¿Cierto? Es cierto, cuesta entre 190, 200 mil guaraníes, pero finalmente pasa a ser así como el termómetro fundamental ahora en cualquier núcleo de familia. Pero eso te iba a decir, Roberto, inversión, esa es la palabra que tenemos que insistir. ¿Por qué? Porque muchas personas llegan tarde ante la falta de esto en casa. Y si 5 trabajan en casa, te sale 20.000, 25.000 cada uno y ya tenés el oxímetro. Aprovechen este fin de mes y compren. En cuotas te hacen con la tarjeta. ¿Cierto? O sea, hay 1000 facilidades para comprar, no hay excusa. Otra duda, y no sé, ¿no es contraproducente cuando uno va en el colectivo y si se abre la ventana? No, hoy por hoy la recomendación de tanto el Ministerio de Salud como evidentemente también del Viceministerio del Transporte es la ventilación, ¿verdad? Del colectivo. Y vamos a hablar precisamente en la siguiente placa, exactamente. Evitar el transporte público es la indicación que nos dan estos dos entes, ¿verdad? Cuando dan las recomendaciones. Ahora, en nuestro país no se puede evitar, pero ¿qué podemos hacer? Respetar en lo posible el distanciamiento social. Si esto no se puede porque vamos apiñados y sabemos la realidad del colectivo en nuestro país, yo les recomendaría usar doble tapabocas. Ya hablábamos el otro día, un tapabocas quirúrgico, otro de tela encima, o bien el KN95 y encima el quirúrgico para evitar nomás, ¿verdad? Ya que hay cuestiones que nosotros no podemos controlar, hagamos nosotros nuestra parte y cuidémonos, ¿verdad? Vamos a la siguiente plaquita, tenemos más detalles para seguir compartiendo. Cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar. Igual si tenemos tapabocas, siempre ubicar la cara ahí como ven en la imagen, entre el codo, ¿verdad? Podemos decir, y en el caso de haber tosido, estornudado dentro del tapabocas, eso se desecha y nos lavamos las manos, porque así también evitamos poder propagar o que eso se siga replicando en diferentes plataformas, en diferentes superficies. Tenemos más medidas efectivas que siguen siendo efectivas contra el COVID, limpieza y desinfección, sobre todo cuando tenemos un positivo en la casa o tenemos alguna sospecha tal vez en algún espacio común. Desinfectar las superficies que se tocan con frecuencia, picaportes, lavatorio de mano, qué sé yo, la ladera.
siempre es importante, ¿verdad? Entonces cortamos allí la cadena de transmisión, eso es sumamente importante. Y también seguimos hablando de otras medidas efectivas. Y yo incluso me animaría a decir que es uno de los elementos más débiles cuando hablamos de nuestra idiosincrasia, en el sentido que nosotros compartimos todo. Mate, tereré, vaso, cubierto, si te presto, no, tráeme nomás, devuelve nomás mañana. Sumamente importante respetar esta medida. Por otra parte, acostumbrarnos también a utilizar estos pañuelitos descartables, ¿verdad? En caso de que sea necesario, y evitar tocarse la cara. 10 puntos claves, yo creo, Amalia, Roberto, que nos ayudan no solo a evitar la propagación del COVID, sino también otros patógenos, otras enfermedades, y son sumamente importantes, ¿verdad? Recalcar una y otra vez que no es porque ya pasó un año, ya aprendimos de memoria. Hay algunas cuestiones que medio se olvidan de vez en cuando. Sobre todo la confianza con este último cuidado, ¿verdad? Muchas veces no, pero es mi familia, no, pero esto, no, pero aquello, pero igualmente se puede evitar. Convengamos que sí, que es molestoso, sí, que no, si da antes gusto. tenías que irte para las 7, tenés que irte a un lugar 7 menos cuarto, porque tiene todo su proceso, ¿Cierto? te van a exigir, pero de eso se trata. O sea, mucho más molestoso sería estar en cuidados intensivos. Totalmente. Bueno, ¿algo más, Violeta? Eso es todo por el momento. Tenemos también más información después para compartir. Bueno, te Gracias, esperamos gracias. a la vuelta. La Asociación